Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Si es la primera vez que nos vemos, un abrazo enorme. Soy y aquí hablamos de todo un poco, desde chismes del mundo del espectáculo, pasando por análisis de personajes y series, hasta reflexiones sobre la vida. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Hoy tengo un tema que sé que les va a interesar muchísimo y que me han estado pidiendo mucho. Vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Hande Erçel. Sí, así es. Vamos a hablar de por qué Hande, a pesar de ser una mujer exitosa, guapísima y muy solicitada, aún no ha dado el sí, acepto, y no se ha casado. Sé que muchos de ustedes se preguntan esto. La vemos en las portadas de revistas, en series exitosas, y siempre rodeada de mucho amor por parte de sus fans, pero ¿qué pasa con el matrimonio? ¿Por qué Hande, que parece tenerlo todo, aún no ha encontrado a su media naranja en el altar? Pues en este vídeo vamos a analizar diferentes factores, vamos a especular un poquito, y sobre todo, vamos a hablar de la madurez de Hande y cómo esto podría estar influyendo en sus decisiones. Prepárense para un viaje lleno de información, análisis y, por supuesto, un poco de chismecito, porque ¿a quién no le gusta un buen chisme? Así que agarren sus palomitas y prepárense para descubrir todo sobre Hande Erçel. Empecemos por lo más obvio. La vida de una estrella de la televisión turca es, sin duda, muy intensa y demandante. Hande ha estado en la cima de la industria desde hace años, protagonizando series exitosísimas como Love is in the Air o Sen Kalkam, que la catapultaron a la fama internacional. Esto implica jornadas de trabajo larguísimas, viajes constantes, compromisos con la prensa y, en general, muy poco tiempo libre. Es fácil imaginar que con este ritmo de vida, encontrar tiempo para construir una relación sólida y duradera puede ser todo un desafío. La agenda de Hande está repleta, y es completamente comprensible que priorice su carrera en este momento. No es una decisión fácil, pero para muchas personas, la estabilidad y el enfoque en el trabajo son fundamentales para su felicidad personal y profesional. Imaginemos por un momento la rutina diaria de Hande durante la filmación de una serie. Despertar muy temprano, quizás a las 6 de la mañana, para prepararse para el rodaje. Ir al set, pasar horas en maquillaje y peinado, memorizar guiones, ensayar escenas con sus compañeros, grabar una y otra vez y lidiar con las exigencias del director. Las horas pasan volando y las pausas para comer son escasas. Después del rodaje puede haber entrevistas, sesiones de fotos, eventos promocionales o viajes a otros países para el lanzamiento de la serie. Y por la noche, si tiene suerte, podrá descansar unas pocas horas antes de volver a empezar. Este ritmo frenético, que es el pan de cada día para muchas estrellas, deja muy poco espacio para el romance. ¿Cuándo podría Hande tener tiempo para citas, para conocer a alguien, para cultivar una relación? Es un desafío, sin duda. Además, las relaciones en el mundo del espectáculo suelen estar bajo un microscopio. Cualquier nuevo amorío se convierte en noticia, en tema de conversación en redes sociales y en portadas de revistas. Esto puede generar mucha presión y dificultar el desarrollo natural de una relación. Es importante recordar que Hande no es solo una actriz. También es una empresaria, una influencer y una figura pública. Tiene responsabilidades con sus patrocinadores, con sus fans y con su imagen. Priorizar su carrera en este momento es una decisión estratégica, una inversión en su futuro profesional y personal. Quizás Hande esté esperando el momento adecuado, cuando su agenda le permita dedicar tiempo y energía a una relación, o quizás simplemente esté disfrutando de la libertad que le brinda su soltería. Ahora hablemos de las relaciones pasadas de Hande. Todos sabemos que tuvo una relación mediática con el actor Kerem Bürsin, su CEO protagonista en Love is in the Air. Fueron una de las parejas más queridas por los fans, y su ruptura fue un duro golpe para muchos. Aunque nunca se ha hablado públicamente de los motivos concretos de su separación, las especulaciones han sido muchas. Quizás las presiones de la fama, la incompatibilidad de agendas o simplemente que el amor se acabó. Lo cierto es que una ruptura, especialmente una tan pública, puede dejar cicatrices y hacer que una persona se replantee sus prioridades y sus expectativas en el amor. Después de una experiencia así, es completamente válido que Hande se tome su tiempo para sanar,
reflexionar y buscar algo que realmente la llene y la haga feliz a largo plazo. La relación entre Ande y Kerem fue un fenómeno. La química entre ellos era innegable y su romance en la pantalla se trasladó a la vida real, generando un revuelo mediático sin precedentes. Los fans estaban obsesionados con ellos y cada foto, cada vídeo, cada comentario era analizado al detalle. Cuando anunciaron su separación, el mundo se vino abajo para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Es crucial recordar que las relaciones, incluso las más bonitas y mediáticas, pueden terminar. No siempre hay una razón clara y definitiva. A veces simplemente las personas cambian, sus caminos se separan, o las circunstancias de la vida los llevan por rumbos diferentes. Después de una ruptura, es normal sentir dolor, tristeza, confusión. Es un proceso de duelo que requiere tiempo y espacio para sanar. Quizás Ande y Kerem intentaron compaginar sus agendas, sus compromisos y sus vidas personales, pero no lo consiguieron. Quizás las presiones de la fama fueron demasiado fuertes. O quizás simplemente el amor se acabó. Lo importante es que Ande, como cualquier persona, tiene derecho a vivir sus relaciones a su manera, a tomarse el tiempo que necesite para sanar y a buscar la felicidad en el amor. La ruptura con Kerem, sin duda, le enseñó mucho a Ande. Le enseñó a ser más cautelosa, a proteger su privacidad y a tomar decisiones más conscientes en el ámbito sentimental. Le enseñó que el amor, aunque pueda ser maravilloso, también puede ser doloroso. Y le enseñó a valorarse a sí misma y a sus propios sentimientos. Además, no podemos olvidarnos de un factor muy importante, la independencia. Ande es una mujer fuerte e independiente y con una personalidad muy definida. Ha construido su propio imperio, ha logrado el éxito profesional por sus propios medios y no necesita a nadie para ser feliz. Es posible que busque una pareja que realmente complemente su vida, que le aporte algo más que un simple acompañamiento. Quizás esté buscando una conexión más profunda, una persona que la entienda, la apoye en sus decisiones y que respete su espacio y su independencia. En definitiva, alguien que la haga sentir aún más completa, no que la necesite. Ande es una mujer que no se conforma con menos. Ha luchado por sus sueños, ha trabajado duro para alcanzar sus metas y ha construido una vida que la hace feliz. No necesita una pareja para validar su existencia o para sentirse realizada. Su felicidad depende de ella misma, de sus decisiones y de sus logros. Esta independencia es muy valiosa. Le permite a Ande tomar decisiones basadas en lo que ella realmente quiere, sin dejarse influenciar por las expectativas sociales, por la presión familiar o por la necesidad de encajar en un molde preestablecido. Puede elegir vivir su vida a su manera, sin ataduras ni condicionamientos. Es muy probable que Ande busque una pareja que sea su igual, que la entienda y la respete, que la apoye en sus proyectos y que le permita mantener su independencia. No necesita a alguien que la rescate, sino a alguien que la acompañe en su viaje. No necesita a alguien que la controle, sino a alguien que la celebre. No necesita a alguien que la limite, sino a alguien que la impulse. La madurez es clave aquí. Ande ha crecido muchísimo en los últimos años, no solo profesionalmente sino también como persona. Ha experimentado momentos difíciles, ha tenido que afrontar la pérdida de seres queridos y ha aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. Esta madurez le permite tomar decisiones más conscientes y basadas en lo que ella realmente quiere y necesita. No se siente presionada por las expectativas sociales, por las presiones de la familia o por la necesidad de encajar en un molde preestablecido. Ande está en control de su vida y elige vivirla a su manera. La madurez se manifiesta en muchas formas. En la capacidad de tomar decisiones difíciles, en la habilidad de gestionar las emociones, en la capacidad de perdonar, en la empatía, en la resiliencia. Ande ha demostrado tener todas estas cualidades. Ha aprendido a sobreponerse a la adversidad, a sacar fuerzas de la debilidad y a crecer a partir de las experiencias dolorosas. Ha aprendido a valorar lo que realmente importa, la salud, la familia, los amigos, la felicidad. Ha aprendido a ser más compasiva consigo misma y con los demás. Esta madurez le permite a Ande tener una perspectiva más clara sobre el amor y las relaciones. Sabe lo que busca y lo que no quiere. No se conforma con menos de lo que merece. No se deja llevar por las prisas ni por las presiones.
Se toma el tiempo necesario para conocer a las personas, para construir relaciones sólidas y para tomar decisiones informadas.